¿Qué tal? En este video ahora comenzaremos con el tema de lo que son las desigualdades lineales en una variable. Ya en este canal abarcamos digamos bastantes temas acerca de ecuaciones, que también son llamadas igualdades. Entonces, aquí en este caso vamos a comenzar con las desigualdades. Ya en el canal, vuelvo a repetir, ya vimos ecuaciones lineales de una variable en muchas de sus formas, también vimos ecuaciones lineales en dos variables, también vimos ecuaciones lineales en tres variables, también en cuatro variables y también ecuaciones cuadráticas. Entonces, ahora toca el turno de ver los símbolos de mayor que o menor que, o mayor o igual que y menor o igual que, para la cuestión de las desigualdades. Entonces, vamos a comenzar a revisar esta situación. Antes de ir directamente a lo que son los ejemplos o algunos ejercicios para resolver de desigualdades lineales en una variable, se me hace importante explicar algunos detalles primero. A ver, nosotros, digamos que en las matemáticas se le llama relaciones de orden, lo que está escrito ahí lo que está encerrado en verde, a estos símbolos, vamos a decirlo así, matemáticos que expresan precisamente relaciones entre cantidades. Entonces, aquí en este caso, pues nosotros conocemos que esta relación de orden se conoce como igual, que ya le hemos visto hasta el cansancio en lo que son las ecuaciones, ¿verdad? Estas relaciones de orden de la segunda, digamos, opción se llaman mayor que o menor que. Y digamos que también las últimas, en este caso la primera se llama mayor o igual que. Y la segunda se llama menor o igual que. Ya en algún momento en este canal nosotros habíamos abordado los símbolos de mayor que o menor que, cuando nosotros vimos precisamente cómo saber si por ejemplo, algún número, sea el número entero, sea fraccionario, etcétera, era precisamente mayor, igual o menor que otro número, ¿no? O sea, precisamente hacer comparaciones entre dos cantidades. Te dejo una tarjeta en este momento para que tú puedas ir a ver ese video y veas cómo se trataron esos símbolos en aquella ocasión. Pero como aquí nosotros estamos dando cuenta, estamos introduciendo precisamente lo que es dos nuevos símbolos, por decirlo así, que son el mayor igual que y el menor o igual que. Entonces, por ejemplo, vamos a decirlo de esta manera. Cuando nosotros vimos todos los temas de ecuaciones, digamos que nosotros, bueno, al menos en este caso, en mi caso, voy a decirlo de esa manera, cuando resolvíamos una ecuación, que en este caso es la relación de orden, la primera, que es la del signo de igual, ¿verdad? Vamos a suponer que yo ya resolví la ecuación y que yo llegué a la respuesta que x es igual a 6. Entonces, cuando yo llegaba a esa respuesta, digamos que una manera de representar esa respuesta, que digamos yo no lo hice en mis videos, es tener una recta numérica. En donde recuerden que los números de la izquierda son los positivos y los números de la derecha son los negativos. Entonces, suponiendo que aquí está colocado el número 6, digamos que la manera de representar gráficamente lo que es la respuesta de la ecuación x es igual a 6 sería un puntito, digamos, relleno, por decirlo de una manera, exactamente en la coordenada donde x vale 6. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos, no sé, otra ecuación matemática y esto me diera como respuesta menos 2 tercios, por ejemplo, entonces, suponiendo que nosotros ubicamos el menos 2 tercios, recuerden que eso es a la izquierda, que nosotros lo ubicamos ahí, menos 2 tercios, aquí en donde está la rayita. Entonces, cuando ya se resuelve la ecuación y llegas a la respuesta que es menos 2 tercios, entonces se pone el punto en menos 2 tercios. Así es como se representaría en una recta numérica la respuesta de x cuando tú resuelves una ecuación lineal en una variable. Recuerden también que cuando lo hacíamos en dos variables, nosotros vimos cómo representarlo en el plano cartesiano. Y la representación en el plano cartesiano era precisamente que si nosotros teníamos el plano cartesiano y teníamos las dos rectas, en donde se cruzaban las dos rectas, es el punto totalmente rellenito, ¿verdad? Entonces ahí sería la solución al sistema de ecuaciones. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque en el caso de las desigualdades también hay una forma de cómo expresar esas respuestas.
Pero aquí, digamos, sí se me hace un poquito más importante, además de representar la respuesta simbólica, por decirlo de una manera, también lo representaremos como digamos, su respuesta en lo que es la recta numérica. Entonces, vamos a decirlo así. Digamos que para lo que son los símbolos de mayor que o menor que, sería la situación de la siguiente manera. Para estos dos, se pondría lo que es un circulito, pero vacío, por decirlo así, hueco, o sea, blanco, por decirlo de una manera. En cambio, como ya vimos por acá, como digamos estos dos símbolos tienen también un igual incluido, entonces aquí la respuesta gráfica se representará con un circulito relleno, de la misma manera que lo hacíamos anteriormente. La gran diferencia es la siguiente. Miren, vamos a suponer que aquí en este caso yo ya resolví una desigualdad lineal y la respuesta me dio que x es mayor que 3. Teniendo eso, entonces yo aplico la recta numérica nuevamente. Vamos a suponer que el 3 está por acá. Entonces, aquí fíjense cómo vamos a interpretar esta respuesta. La gran diferencia es de que, a ver, si la respuesta hubiera sido x es igual a 3, como yo les decía, la respuesta es un puntito exactamente ahí en donde en la recta numérica x vale 3. ¿De acuerdo? O sea, en donde está el numerito 3. Pero recuerden que cuando la respuesta es x es igual a 3, significa que el valor de x es 3 y nada más, no es otro valor. En cambio, interpreten por favor conmigo que cuando la expresión dice x es mayor que 3, significa que hay muchos números digamos, en la recta numérica que satisfacen esa expresión. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, si aquí vuelvo a repetir, si aquí la expresión dice x es mayor que 3, pues a ver, ¿qué número puede ser mayor que 3? Si nos vamos únicamente por números enteros, pues sabemos que el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, etcétera, todos esos números son mayor que 3. O sea, recuerden, aquí yo había escrito x es igual a 3. Cuando la expresión es x es igual a 3, solamente hay una respuesta, porque solamente hay un número que es igual que 3, que es el 3. Entonces, aquí, cuando la expresión, vuelvo a repetir, es x es mayor que 3, hay muchas posibilidades que satisfacen esa expresión. Por lo tanto, para expresar eso de manera gráfica, se hace de la siguiente manera. Como nosotros habíamos visto, aquí nosotros pusimos que cuando el símbolo es mayor que o igual que, es un circulito blanco. Por lo tanto, sería poner un circulito blanco a la altura de lo que es a la altura de lo que es el 3, o sea, yo lo pondría por ahí, y yo indico con una flecha hacia la derecha que todos los números que se van a encontrar hacia la derecha del 3, o sea, todos los que son más grandes que 3, ¿verdad?, van a satisfacer mi expresión. Por lo tanto, la respuesta gráfica para esa expresión sería de esta forma. Sería una recta numérica en donde yo represente el 3, que es el que está aquí en esta expresión, ¿verdad? Y a partir de ahí yo pongo un circulito blanco a esa altura y de ahí dibujo una flecha hacia la derecha, que eso es lo que me representa la respuesta como tal. Si nosotros vemos otra expresión, por ejemplo, vamos a suponer que ahora yo tengo la expresión x es menor que menos 10, por ejemplo. Suponiendo que ya resolví la desigualdad y todo eso, entonces por acá está el 0. Vamos a suponer que por acá está el menos 10. Entonces, como aquí dice que x es menor que menos 10, pues vuelvo a repetir, hay muchas posibilidades de números que son más pequeños que menos 10. Acuérdense que hacia los números negativos, el número es más pequeño entre más alejado está del 0. Por lo tanto, los números que satisfacen, al menos los primeros números enteros, que satisfacen lo que es esa expresión, es el menos 11, el menos 12, el menos 13, el menos 14. Es decir, mientras más se aleje hacia la izquierda los números del 0, esos satisfacen la expresión de x es menor que menos 10. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en este caso, nosotros pondríamos lo siguiente. Igual, como aquí dice solamente menor, entonces sería el circulito blanco donde está a la altura del menos 10, pero la flechita en este caso iría hacia la izquierda. Entonces, como la flechita iría hacia la izquierda, entonces aquí con eso estamos nosotros dando a entender que la respuesta, bueno, más bien, el conjunto solución, como le dicen por ahí, o sea, todas las soluciones posibles son a partir del menos 10 hacia la izquierda de la recta numérica. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma en cómo se representaría. Ahora, finalmente sí, ahora vamos a suponer, voy a hacerlo con un color diferente, voy a hacerlo con color amarillo. Si la respuesta aquí hubiera sido x es mayor o igual que 3,
Entonces aquí, digamos, la forma de representarlo sería así. Yo tendría que poner igual a la altura del 3, pero como aquí les dije que era con un circulito relleno, entonces quedaría de la siguiente forma. Aquí yo pondría el circulito relleno y yo haría igual, pondría una flecha hacia lo que es la derecha de la recta numérica, es decir, hacia acá. Entonces la respuesta para la desigualdad x es mayor o igual a menos 3 sería una flechita igual que la que está aquí en morado, pero la diferencia es el circulito. O sea, el circulito va relleno cuando es mayor o igual y el circulito es vacío cuando solamente es mayor que, ¿no? Y obviamente pues pasa muy similar en el caso suponiendo que fuera x es menor o igual que menos 10. Entonces ahí en ese caso pues sería, voy a ponerlo por aquí abajo, pero es exactamente lo mismo. Yo pondría el circulito a la altura del 10, pero el circulito iría relleno y la flechita yo la pondría hacia lo que es la izquierda de la recta numérica. Entonces eso sería lo que es la forma de representar, digamos, una solución gráfica con una recta numérica, ¿verdad? Para una desigualdad lineal en una variable. Ahora, ya para pasar a algunos ejemplos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aclarar también que hay muchas, que para resolver una desigualdad lineal en una variable se siguen reglas muy parecidas, si no es que prácticamente las mismas, a lo que es una igualdad lineal en una variable, o sea, una ecuación. ¿A qué me refiero? A ver, y lo voy a poner en concreto de la siguiente manera. Suponiendo que yo tuviera un ejercicio, voy a resolver aquí una ecuación, no una desigualdad, una ecuación. Vamos a suponer que yo resuelvo la ecuación 3x menos 4, esto es igual a x más 12, por ejemplo. Entonces, acuérdense que, de una forma para resolver la ecuación era de la siguiente manera, como ya lo vimos en todos aquellos videos que se encuentran en este canal acerca de ecuaciones lineales en una variable. Pero, aquí la x, que está del lado derecho como es letra, por decirlo de una manera, vamos a moverlo hacia el lado izquierdo con su operación contraria. El 12 ya se encontraba en la derecha y este 4 que está restando del lado izquierdo, como no tiene letra, entonces lo muevo de la derecha con su operación contraria y hacemos las operaciones matemáticas entre lo que es el 3x y el menos x, que en este caso sería, 2x positivo, y entre el 12 y el 4 me da un 16, ¿de acuerdo? Luego lo que hacíamos era que el 2 que está multiplicando a la x mueve dividiendo del lado derecho, y aquí tenemos la respuesta final que sería que x es igual a 8. Obviamente si yo quisiera hacerle una representación en la recta numérica, ¿verdad? Suponiendo que acá está el 8, la respuesta sería de esta forma, ¿de acuerdo? Ok, pero recuerden que también, precisamente en el primer video donde yo comencé a explicar las ecuaciones lineales en una variable, que por cierto te dejo una tarjeta en este momento para que puedas ir a ver ese video, ¿por qué hago alusión yo a ese video? Porque en ese video y en algunos que siguieron todavía después de ese, yo propuse lo que era otro método de cómo resolver una ecuación y lo voy a resolver por acá en color. El color morado, por ejemplo, aquí vamos a poner una raya divisoria. ¿Y cuál era el método alternativo, verdad, para resolver esa ecuación? Acuérdense que el ejercicio original es este. Entonces, lo que hacíamos era lo siguiente. Primero, nosotros escribíamos, digamos, como aquí tengo una x, yo tengo que quitar esas x del lado derecho, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo lo hacía yo? Yo para quitar esa x del lado derecho, yo tenía que restarle x a los dos lados de la ecuación, ¿verdad? Restarle x a los dos lados de la ecuación para que precisamente se pudiera como que anular la x en la parte de la derecha. Es decir, si yo aquí le resto una x, también se la tendría que restar al lado izquierdo para no alterar mi ecuación. Acuérdense que ese concepto se usó, digamos, de manera muy seguido. Muy recurrente, esa es la palabra que quise decir, muy recurrente para resolver ecuaciones lineales en una variable. Entonces, resolviendo eso quedaría de la siguiente manera. De la izquierda quedaría 2x y menos 4 y acá sería igual a solo 12, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esta x con esta x da 0. Y después lo que teníamos que hacer sería, pues como el 4 no puede ir en la izquierda porque no tiene letra, yo le sumaba 4 de los dos lados de la igualdad. Entonces, aquí voy a escribirle el 12, un poquito más alejado, para que me tenga el espacio de cambiar ese 4. Entonces, para anular ese 4, ¿verdad? Me quedaría de la siguiente manera, o sea, quedaría más 4 y yo también sumo 4 del lado derecho para que yo no altere la ecuación. Entonces, aquí lo que esto provocaba era que aquí me quedaba solo 2x porque esto daba 0, ¿verdad?
Y del lado derecho yo tengo el 16, que es 12 con 4, 16. Luego, finalmente, para lo que era encontrar la letra X, recuerden que nosotros proponíamos aquí en este caso dividir, ¿verdad? Dividir entre lo que es el coeficiente de la X. Ambos extremos el igual para no alterarlo nuevamente. Entonces, ya que teníamos eso, ¿verdad? Aquí la división daba 2 entre 2, eso es X, y finalmente 16 entre 2, eso es 8. Y aquí nosotros tenemos esa situación. Entonces, si se dan cuenta, la respuesta es exactamente lo mismo que acá, y obviamente entonces el dibujo gráfico pues sería lo mismo que el que está ahí abajito, ¿no? Entonces, este método que también se propuso en aquellos videos, en algún momento yo les comenté que pues ustedes podrían desarrollarlo para poder resolver todos los ejemplos que yo vi en videos posteriores, también por el método que ahorita se encuentra en morado. Ahora, pero ese método, la característica que tiene en particular es precisamente que digamos que aplica lo que son los teoremas y las demostraciones de cómo resolver una ecuación como tal. Vaya, no me quiero meter en una situación, digamos, complicada o compleja, vaya, más que nada porque yo sé que no a todos los estudiantes les sirve esa situación como tal, pero existe digamos, una parte en las matemáticas que se llama demostraciones, y esas demostraciones se hacen con premisas, valores de verdad, de verdadero, falso y todo eso. Entonces, precisamente el método para resolver una ecuación de esta manera es una forma que siguen realmente lo que son los teoremas y lo que son las famosas demostraciones, los postulados y todas esas situaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? A ver, por ejemplo, aquí todavía yo tengo un poquito de espacio para resolver una situación. ¿Qué es a lo que yo quiero llegar? Imagínense que yo ya desarrollé una ecuación y estoy llegando finalmente a algo parecido a esto. Yo ya hice todo este proceso. Imagínense que yo ya hice todo ese proceso y que al final solamente llego a decir que menos 3x es igual a 9, por ejemplo. Entonces, acuérdense que igual se puede resolver de esta forma de acá o de esta forma de acá. Si nosotros resolvíamos por la forma de la izquierda, pues nada más ese menos 3 mueve dividiendo a la derecha con el 9 y la respuesta es menos 3, ¿verdad? Pero si nosotros lo resolvíamos por la forma del método en morado, yo lo que tendría que hacer era dividir entre menos 3, ¿verdad? Yo dividiría entre menos 3 ambos extremos de la igualdad y me quedaría aquí. Aquí sería negativo entre negativo, eso es positivo, ¿verdad? 3 entre 3 es 1. Y finalmente, pues nada más a mí me queda 1x, ¿verdad? Acuérdense que el 1 no es necesario escribirlo. En cambio, por acá, el 9 recuerdan que tiene un positivo ahí y dividido entre el 3 negativo me da negativo y la respuesta es menos 3. Ahora, quiero que analicen muy bien esta situación, exactamente la que acabo de encerrar con un círculo morado, porque eso me va a provocar algunas situaciones en lo que son las desigualdades lineales en una variable, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, ya voy a proceder a resolver algunas desigualdades y algunos ejemplos. Vamos a empezar con algo muy sencillo, ¿verdad? Pero tomen muy en cuenta esto, que cuando había un coeficiente negativo con lo que es la variable, ¿verdad? Yo tenía que dividir en ambos extremos por esa misma cantidad con ese mismo signo, es decir, también negativo, para que el coeficiente de mi variable, que en este caso es la x, fuera positivo. Ok, aclarado eso, entonces ahora sí vamos a lo que es a ver unos ejemplos, digamos, básicos primero de desigualdades lineales en una incógnita, en una variable. Aquí en pantalla ya tenemos 3 ejemplos que son los que resolveremos en este video. Después habrá una segunda parte en donde se resolverán ejemplos, digamos, un poco más complejos, más complicados, ¿verdad? Pero con estos 3 vamos a cerrar esta primera parte de este tema. A ver, como yo les comentaba, estos ejercicios de desigualdades se pueden resolver de 2 maneras, o sea, al igual que las ecuaciones que vimos precisamente en aquel video que yo les recomendé hace rato. La primera manera sería resolverlo con las reglas de las ecuaciones, que es que si a ti te estorba un término en alguno de los lados de la igualdad, tú lo movías del lado derecho o del lado izquierdo, vaya, en pocas palabras, lo movías al lado contrario con la operación contraria. Es decir, si estaba sumando, lo movías restando, si estaba restando, lo movías sumando, si estaba multiplicando, lo movías dividiendo, si estaba dividiendo, lo movías multiplicando, o si estaba como potencia, lo movías como raíz, o viceversa, ¿no? Si estaba como raíz, lo movías como potencia. Entonces,
en este caso nosotros podemos aplicar las mismas propiedades para las desigualdades. Entonces, ¿a qué me refiero aquí? Es decir, las letras van del lado izquierdo, recuerden, y los números que no tienen letra van del lado derecho. Entonces, este 3 que está en la izquierda con la X no tendría que ir ahí porque no tiene letra, ¿verdad? Por lo tanto, de la primera manera para resolver este ejercicio sería el 3 que se encuentra restando del lado izquierdo, lo muevo sumando del lado derecho y con esto yo consigo, digamos, lo que es la respuesta final. O sea, así de sencillo es este primer ejemplo. Pero recuerden que también nosotros teníamos el método en morado, que en este caso era como, igual, vuelvo a repetir, como lo que me estorba en este caso es ese 3 al igual, o sea, yo hago el mismo análisis y el mismo razonamiento que con el método en azul. Entonces, lo que yo tenía que hacer aquí es, digamos, restarle, ¿verdad? Restarle lo que es ¿cómo decirlo? Lo que es, sumarle de ambos lados de la inecuación el mismo término que yo quiero quitar del lado izquierdo, que en este caso es el 3. Entonces, por lo tanto, si yo hago eso, aquí nada más me quedaría que x es mayor, porque aquí estos 3 dan 0, ¿verdad? Entonces sería que x es mayor que, y aquí hago la suma entre el 5 y el 3, y esto me da a 8. Ahora, si después, obviamente ustedes vean, por favor, que la respuesta me sale igual que en el método en azul. Finalmente, recuerden que pues yo puedo resolver lo que, bueno, más bien, puedo aplicar lo que es la solución para esa, ¿cómo decirlo? La solución para esa gráfica, para este ejercicio, y pues aquí tenemos ya lo que es una recta, digamos, numérica, ¿verdad? Vamos a poner que aquí es el 0 y por acá está el 8. Entonces, por lo tanto, dense cuenta que como acá tenemos el símbolo que solamente es menor que... perdón, estamos en el ejercicio 1. Este símbolo, perdón, es mayor que. Entonces, tendría que ser todos los números... bueno, como que dice que x es mayor o igual... mayor que 8. Entonces, tienen que ser todos los números de mayores que el 8. En este caso serían todos un circulito blanco, porque eso era lo que habíamos explicado en la pantalla anterior, y una flecha indicando hacia la derecha, que hacia allá estarán todas las soluciones para esta expresión. Entonces recuerden aquí en este caso que, bueno, ahorita estamos hablando, yo les comentaba hace rato también acerca de que eran los números enteros, pero obviamente cualquier número que sea mayor a 8, incluyendo decimal como 8.1, incluso también puede ser algún número en fracción, ¿verdad? Que sabemos que un número en fracción mayor que 8, ¿qué será? Podría ser el número 17 medios, por ejemplo, eso es mayor que 8. Vaya, cualquier número que satisfaga, no necesariamente entero, o sea, no tiene que ser forzosamente entero. Puede ser un número racional, irracional, puede ser un número, como les comentaba, decimal, pero con que satisfaga lo que es esa expresión como tal. Ok, entonces ya tenemos lo que hay, como nosotros vimos, ya tenemos lo que es el primer ejercicio resuelto. Ahora, vamos a resolver el segundo ejercicio. Igual, por ejemplo, acá, bueno, ya es, digamos, un poquito más, pues un poquito más largo el ejercicio como tal, ¿verdad? Pero, pues aquí en este caso vamos a resolverlo así. Igual, primero aplicamos lo que habíamos dicho, que letras van del lado izquierdo, números van del lado derecho. Por lo tanto, del lado izquierdo ya tengo el x negativo, ¿verdad? Y del lado izquierdo ya tengo el x negativo y del lado derecho tengo el 2x negativo. Pero eso lo voy a mover sumando a la izquierda porque se encuentra restando en la derecha. Entonces aquí sería x menos x más 2x es menor que. El 4 ya se encuentra en la derecha y este 8 es el que tengo que mover yo a la derecha, ¿verdad? El 8 está sumando en la parte izquierda, entonces por lo tanto lo muevo con su operación contraria, que es resta. Luego lo que hacemos es resolver esa operación matemática y por acá me quedaría que menos x más 2x, esto sería a 1x positivo, entonces me quedaría 1x positivo y eso es menor que, y haciendo la operación entre 4 y menos 8, me quedaría en este caso lo que es menos 4, ¿verdad? Por lo tanto, por acá ya tenemos la respuesta para ese ejercicio. Si nosotros hacemos de la misma manera, pero con la propuesta 2, ¿verdad? Que es la que estoy resolviendo en morado, me quedaría así. Quedaría primero. Bueno, en este caso, para lo que es voy a escribir primero lo que es la expresión como tal. Y también, perdón, no es una igualdad. Aquí sería menor que.
Y por acá voy a escribir lo que es el 4 y el menos 2x. Entonces voy a cancelar de una vez todo para hacerlo un poquito más rápido. Acuérdense que este 2x no tendría que estar en la derecha, por lo tanto yo tengo que sumar 2x en ambos extremos de la desigualdad para anular este que está acá, ¿verdad? Y de la misma manera, este 8 no tendría que estar ahí en la parte izquierda, por lo tanto yo resto 8 de ambos extremos de la igualdad y con eso yo anularía el 8 de ahí. Por lo tanto, a ver, aquí quedaría este 8 con este 8 da 0, ¿verdad? Y este 2x con este menos x me da como respuesta x positivo. Entonces ya le pongo ahí x positivo, el símbolo menor que, y acá comencemos. Sería este 2x con este 2x da 0 y finalmente el 4 con el menos 8, haciendo la operación matemática se restan y se pone el signo del mayor y aquí me queda que x es menor que menos 4. Entonces finalmente ya procediendo a lo que es la solución gráfica. En este caso tendríamos, pues de la siguiente manera quedaría así el ejercicio, o sea, por acá sería el 0, solamente como referencia, ¿verdad? Por acá iría el menos 4, pero como aquí dice que x es menor que menos 4, recuérdense que menor son los números hacia la izquierda. Entonces sería un circulito blanco por acá y después hacemos la flechita que con la dirección hacia la izquierda para indicar que hacia allá se encuentran todas las soluciones para esta expresión. Entonces ya tenemos lo que es la respuesta para ese ejercicio. Vamos a terminar con el ejemplo 3 y quiero que vean qué es lo que va a pasar en este ejemplo. A ver, primero, igual ofrecemos la solución por la forma 1, que sería el menos 4x ya se encuentra a la izquierda. Entonces ese 3x de la derecha que está acá, yo lo muevo a la izquierda con la operación contraria, que en este caso es suma. Entonces aquí le pongo más 3x. Luego el símbolo mayor o igual. Y el 6 ya se encuentra a la derecha. Y este 9 que se encuentra sumando en la parte izquierda, lo muevo hacia la derecha con la operación contraria, que es resta. Hacemos las operaciones matemáticas entre lo que son ese menos 4x más 3x. Y esto me queda como respuesta menos 1x, ¿verdad? Y aquí le pongo mayor o igual. Y por acá la cuenta entre lo que es el 6 y el menos 9 se restan y se pone el signo del término más grande, que es el 9, y la relación nos queda de esta forma. Entonces por aquí la respuesta va a quedar de la siguiente manera. Perdón, es mayor o igual, ¿verdad? A ver, aquí vamos a hacerlo de la siguiente forma. Si ustedes se dan cuenta, la lógica diría, oye, pues si lo estamos razonando igual que como resolvíamos las ecuaciones matemáticas, ¿verdad? Acuérdense que aquí siempre existe ese 1 como coeficiente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ese menos 1 que está multiplicando a la x, movería dividiendo del lado derecho con lo que es el menos 3 y me quedaría así. Procediendo con la solución quedaría que x es mayor o igual que, y dividiendo menos 3 entre menos 1, me quedaría menos entre menos es más y 3 entre 1 es 3. Por lo tanto, aquí me quedaría la respuesta que x es mayor o igual que 3. Pero déjenme comentarles que esta respuesta es incorrecta. Esta respuesta es incorrecta. La respuesta sería de la siguiente forma. Voy a borrar, digamos, así como hacer una tipo regresión, ¿verdad? Hasta el momento en el cual yo llego a esta expresión que tenemos ahí. Fíjense, aquí les voy a hacer una explicación, digamos, muy importante. Pongan mucha atención a lo que voy a decir ahorita. Vuelvo a repetir, aquí tenemos un 1 que es coeficiente, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Cuando el coeficiente de x es negativo, ojo, cuando el coeficiente de x es negativo, entonces este simbolito que se encuentra en medio, o sea, el simbolito este que dice mayor o igual que, va a cambiar de dirección, es decir, se va a convertir en menor o igual que. Me refiero a lo siguiente, es decir, aquí quedaría x, ahora yo le pondría menor o igual que, y ahora sí el menos 1 que está multiplicando mueve dividiendo sin ningún problema. Y aquí la respuesta quedaría como x es menor o igual que, y aquí sería 3 positivo. Entonces la respuesta me queda que x es menor o igual que 3 positivo, ¿verdad? Ahora, ustedes se pueden preguntar, oye, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué resulta que cuando el coeficiente es negativo de la x, se invierte la dirección del símbolo? Por la siguiente razón. Como yo les decía, yo volví a traer a colación, vamos a decirlo así, yo volví a traer a colación lo que es el método en que estoy haciendo, digamos, en morado, porque de ahí saldría como que la explicación que yo les voy a dar a continuación. A ver, igual, si yo resuelvo de manera breve,
este ejercicio por el método en morado, me quedaría de la siguiente manera. A ver, aquí me queda mayor o igual que, por acá el 6 menos 3x. Entonces la lógica me dice que, bueno, haciéndolo de manera básica, no tendría que haber un 3x un 3x, perdón, en la derecha de la desigualdad. Por lo tanto, le sumo 3x de ambos costados de la desigualdad y no tendría que haber un 9 del lado izquierdo de la desigualdad, por lo tanto resto 9 de ambos lados. Entonces aquí me quedaría que, igual me quedaría el 4x con el 3x, me queda menos 1x, ¿verdad? Y esto me queda mayor o igual que... de la parte de la derecha, bueno, estos daban 0, ¿verdad? Y de la parte de la derecha los que dan 0 son los 3x y el 6 con el menos 9 me da como respuesta menos 3. A ver, aquí entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, fíjense lo que voy a hacer. Igual, recuerden que aquí hay un símbolo negativo. Perdón, un coeficiente negativo. Entonces, ¿qué es lo que seguía? Lo que seguía la lógica que me dice ahora es que yo divida entre menos 1 en ambos extremos, ¿verdad? Por lo tanto, si yo divido entre menos 1 en ambos extremos, me quedaría en la parte izquierda solamente x positivo, me quedaría mayor o igual que, y de la derecha divido los dos negativos y 3 entre 1 es 3. Entonces, como vuelvo a repetir, me quedaría lo que yo había borrado por acá antes, ¿verdad? Entonces, pero fíjense qué es lo que va a quedar. Yo les decía por acá que cuando pasaba eso, cuando el coeficiente de la x era negativo, se invierte el símbolo hacia la otra dirección. Entonces aquí se leería como x es menor o igual que 3. Pero ¿por qué sucede esto? Si yo hago una demostración con números cualesquiera, fíjense cómo lo voy a explicar. Voy a explicarlo de la siguiente forma. Vamos a suponer que por acá yo tengo, ¿verdad? Yo tengo el número... tengo el número menos 10. Y por acá tengo el número menos 6. Ahí está, yo tengo dos cantidades ahí. Una es menos 10 y otra es menos 6. Aquí la pregunta es, ojo, la pregunta es, ¿cuál es mayor? ¿El menos 10 o el menos 6? La respuesta es que es mayor el menos 10, ¿verdad? Perdón, es mayor el menos 6. La respuesta es que es mayor el menos 6. Pero, como el símbolo se pone respecto del primer número, otra forma de decir que el menos 6 es mayor que el menos 10 es decir que el menos 10 es menor que el menos 6. Por lo tanto, aquí yo tendría que poner este símbolo. Recuerden, esto se lee de izquierda a derecha. Si yo lo leo de izquierda a derecha, entonces se lee como menos 10 es menor que menos 6. Si yo quisiera que se leyera menos 6 es mayor que 10, entonces yo tendría que invertir. Es decir, si yo lo pongo de esta forma, por acá le voy a poner el símbolo de la abertura, ¿verdad? Hacia el otro lado. Y por acá le pongo el menos 10. Ambas expresiones son equivalentes. O sea, la de arriba se lee como menos 10 es menor que menos 6. Y la de abajo se lee como menos 6 es mayor que menos 10. Ambas son equivalentes, solamente que se leen de diferente manera. Entonces, a ver, como yo les comentaba, entre esas dos cantidades la mayor es el menos 6. Por lo tanto, aquí escribo la expresión de esa manera. Ahora, fíjense lo que yo voy a hacer. Si yo divido, ojo, si yo divido ambos números entre un negativo, vamos a suponer que voy a dividirlo entre menos 2. Ahí está. Si yo divido entre menos 2 las dos cantidades, ¿cómo me va a quedar? Me quedaría menos 10, menos 10 entre menos 2, menos entre menos es más, y me queda 5, ¿verdad? Y finalmente, bueno, a ver, vamos a ponerle por acá el símbolo, ¿verdad? De menor que. Y finalmente, dividiendo menos 6 entre menos 2, eso me queda a menos entre menos es más y 6 entre 2 es 3. Y fíjense cómo me quedó la expresión. La expresión es 5 es menor que 3. Ojo. O sea, acuérdense que los signos ahora ya son positivos. O sea, más 5 es menor que 3. Yo les hago una pregunta. ¿5 es menor que 3? No, ¿verdad? 5 no es menor que 3. Menos 5 sí es menor que menos 3. Pero 5 positivo no es menor que 3 positivo. Entonces, vean por favor que sucede que cuando yo divido, digamos, dos cantidades negativas que las comparo con mayor o igual que, con mayor o menor que, si yo divido dos cantidades negativas entre las dos, entre un mismo número negativo también, entonces la relación queda invertida. Es decir, aquí me quedaría que ahora se lee como 5 es mayor que 3. O sea, por eso, si ustedes se dan cuenta, yo cambié lo que fue ese símbolo. Vean, así es como sería de manera incorrecta, 5 menor que 3, pero con la división entre menos 2 del menos 10 y el menos 6, me quedaría ahora como 5 es mayor que 3. Y esta sería la forma correcta de expresar
esa relación. Entonces vean por favor que ese es el meollo del asunto que yo quería que ustedes vieran. Por eso, y créanme que esto es general, o sea, esto se aplica siempre. Si ustedes dividen dos cantidades negativas en extremos de una desigualdad entre un número negativo, el simbolito de mayor que o menor que se va a invertir. Si era menor que, ahora va a pasar a ser mayor que, como es en el caso de ahorita de este ejemplo, y si era mayor que, va a pasar a ser menor que. Como también podría ser otra posibilidad. Obviamente también esto aplica sin ningún problema para los ejercicios como el que yo estuve haciendo aquí, que es el 3, ¿verdad? Cuando el símbolo era mayor o igual que. Eso se intercambió, se rotó a lo que es el símbolo menor o igual que. Vean por favor aquí, originalmente era mayor o igual que, pero como tenía coeficiente negativo o, vamos a decirlo de otra manera, como yo dividí las dos cantidades entre números negativos, entonces el símbolo se invirtió, pasó de ser mayor o igual que a menor o igual que. Entonces esa es la razón por la que sucede esta situación de que se invierte el simbolito. Esa es la situación por la cual se invierte el simbolito. O sea, vean que digamos que ese sería el porqué de ese intercambio de símbolo. Vaya, yo tranquilamente los hubiera podido decir, no, pues miren, ya nada más recuerden que cuando el coeficiente es negativo, que sí, lo voy a manejar de esa manera para que sea un poquito más coloquial la situación, yo les pude haber dicho, no, pues miren, cada vez que tiene el coeficiente negativo la letra, en pocas palabras, apréndete de memoria que el simbolito se va a invertir para el otro lado. Si era mayor que, se va a convertir en menor que. Si era menor que, se va a convertir en mayor que. Pero pues eso sería, sí, o sea, no digo que no sirva, o sea, sí es útil para cuando pues lo que tú quieres es como memorizar un procedimiento. Claro que sí, no hay ningún problema. Pero aquí lo acabamos de demostrar con lo que es esa operación matemática. Vean por favor que el caso no sucede para ecuaciones, por eso yo en ecuaciones no lo expliqué de esa forma. O sea, ¿a qué me refiero? Volvemos a poner dos números negativos, o sea, pero es que obviamente aquí yo tengo que usar dos números iguales, o sea, en este caso, yo solamente para que eso sea una igualdad, yo tengo que poner los mismos números del lado izquierdo y derecho, o sea, -8. Igual, si yo dividía estas dos cantidades entre dos cantidades positivas, ojo, si yo lo divido entre cantidades positivas, aquí me quedaría que -4 es igual a -4, y eso es verdad, o sea, no hay ningún problema, pero si yo esos -8 los dividía entre cantidades negativas, es decir, entre -2 en cada extremo, pues la relación me seguía dando igual, o sea, porque menos entre menos es más y menos entre menos es más, 4 es igual a 4, o sea, no hay problema, cuando es una ecuación no pasa nada, o sea, la relación de orden, como habíamos visto al principio de este video, la relación de orden se conserva. La relación de orden se conserva, pero cuando ya tenemos, digamos, un desequilibrio, es decir, cuando alguna de las dos cantidades, o la de la izquierda o la de la derecha, es mayor o es menor, entonces la relación de orden ya no trabaja de la misma manera. Entonces por eso es de que aquí podemos decir que por eso esta es la razón por la cual cuando el coeficiente de la variable, que en este caso es la letra X, tiene una cantidad negativa, entonces la respuesta del simbolito se va a invertir. Si era mayor que, se va a convertir en menor que. Si era menor que, se va a convertir en mayor que. Si era mayor o igual que, se va a convertir en menor o igual que. Y finalmente, si era menor o igual que, se va a convertir en mayor o igual que. Entonces, esa es la razón por la cual, digamos, yo hice tanto hincapié de esta manera. Ahora, resumen, es como decir, como yo les comentaba, yo volví a traer a colación este método que utilicé en aquellos videos de ecuaciones lineales en una variable, porque este método fue el que me permitió explicar de manera, digamos, tal cual como era lo que yo había escrito por acá, ¿verdad? Ese método fue el que me permitió explicar por qué es de que se invertía el simbolito. Y no nada más es como decir, a ver, apréndanse que el simbolito se invierte cuando el coeficiente de la letra es negativo. No, o sea, digamos, ese método fue el que a mí me hizo explicarles de manera concreta, con ese -10 y ese -6, que el simbolito se invertía. ¿Por qué? Porque al dividir entre dos cantidades negativas, entonces digamos, ya no se cumple la condición original. Porque recuerden que todo es, digamos, una situación contraria. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que un número entre más alejado del 0 esté hacia la derecha, es más grande. En cambio, cuando un número hacia la izquierda está más alejado, es más chico. Y eso digamos, podemos decirlo de otra manera. Como acabo de decirlo,
Si un número hacia la derecha se aleja hacia la derecha del 0, es más grande. Y si un número se aleja hacia la izquierda del 0, es más chico. Eso, digamos, es lo que también puede explicar lo que yo les decía. Por lo tanto, es de que sucede esa situación. Por último, vamos a hacer la solución gráfica de este ejercicio para dejar este video hasta aquí. Ya tenemos aquí lo que es la recta numérica, ¿verdad? Igual escribimos el 0 como referencia solamente para ver que pues ese sería el 0. Y por acá hacia la derecha tenemos el 3 positivo. Como la relación decía que x es menor o igual que 3, acuérdense que como es menor o igual que 3 es hacia la izquierda. Por lo tanto, acuérdense, yo ponía un circulito, pero ahora el circulito es relleno. O sea, es totalmente oscuro, ¿verdad? Y la flechita va hacia la izquierda porque, vuelvo a repetir, la relación dice que x es menor o igual que 3. Es decir, igual a 3 es el puntito y menor o igual que 3 es la flecha hacia la izquierda. Vamos a dejar este video hasta aquí. Como yo les comentaba, tendremos una segunda parte con más ejemplos de desigualdades. Obviamente yo ya los voy a resolver más rápido porque en este video, digamos, sí me extendí bastante. 40 minutos está durando este video hasta el conteo que llevo en este momento. Pero ya digamos, ya en los siguientes ejemplos, pues resolveré todo esto más rápido para que pues sea más fluida también en este caso la clase. Pero se me hizo importante e incluso, por qué no decirlo como obligatorio, que yo me tardara lo que me tuviera que tardar explicando esta situación de las desigualdades, lineales en una variable, al menos desde sus... desde los principios más básicos para poder entenderlas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como siempre, no me despido sin antes pedirles que se suscriban a este canal, que me regalen un like porque eso me ayuda mucho a crecer y pues si pueden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan estos videos, pues también se los agradecería muchísimo. También recuerda que si tú conoces a alguna persona o algún estudiante que quiera aprender matemáticas o que esté repasando o que le cuesten las matemáticas y pues quiere mejorar o aprender, y si tú crees que el contenido de este canal y la forma en que yo explico, a pesar de que me trabo a veces un poco, mi manera de hablar, si tú crees que la forma, el método y todo eso es bueno, y si los pudieras compartir a ellos, pues yo te agradecería mucho. Te agradecería mucho porque así pues también puedo llegar yo a más personas, que al fin y al cabo es el objetivo de esto. O sea, son videos para que ustedes puedan aprender. Como yo también ya comenté en algún otro video. Obviamente no soy el único profesor en YouTube. Hay muchos más profesores, o sea, incluso hay infinidad quizá que comenzaron mucho antes que yo, pero yo tengo una idea de que no todos somos para todos los estudiantes, o todos los profesores somos para todos los estudiantes. Es decir, habrá muchos estudiantes que se acoplen mucho al método de X profesor en YouTube. Habrá también otros estudiantes que se acoplen más a Y profesor en YouTube. Habrá también otros estudiantes que se acoplen más a Z profesor en YouTube. O sea, digamos, por eso que es bonita la diversidad, porque pues si de alguna forma pues tú encuentras algún otro video de alguno de mis colegas en YouTube y pues quizá no te adaptas mucho a su forma de explicar o cosas por el estilo, pues te puedes pasar por mi canal y pues ver esta forma en la cual yo explico, o sea, mi estilo, mi método, ¿verdad? Igual pasa a la inversa, o sea, si pues tú después de ver mis videos, pues como que sientes que no es tu estilo o la forma en que yo explico, sin ningún problema puedes buscar otros canales también en YouTube y pues si encuentras tu estilo adecuado, adelante, o sea, quédate con el otro estilo, de otro profesor en YouTube, porque al fin y al cabo el objetivo siempre es nosotros aprender de la mejor manera. Entonces, pero vuelvo a repetir, o sea, como dice el dicho, siempre hay un roto por un descosido, pues también yo estoy comenzando a aportar mi granito de arena en esta plataforma para pues aquellas personas que se puedan adaptar a mi método y les agrade mi manera de explicar. También recuerda que la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú puedas expresarte y, no sé, puedas escribir, no sé, si alguna duda, alguna aclaración o alguna corrección por si yo me equivoqué en este video o en algún otro, que todo eso, toda la interacción que ustedes me puedan brindar y que yo pueda tener con ustedes me ayuda mucho a crecer también y a mejorar la calidad de mi contenido con el pasar del tiempo. Pues ahora sí, ya llevamos a prácticamente 45 minutos de video, entonces pues me despido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.